han tenido una linda mañana, ya es miércoles, les queda menos, ¿ya? Y es su última clase de la mañana, así que espero que estén súper activos, súper activos. Ya, partimos entonces, viendo qué fue lo que hicimos la clase pasada. ¿Quién me puede decir? ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué fue lo que hicimos? Nadie Leímos sabe. el de Qué vergüenza. El texto, qué vergüenza, ¿cierto? El texto, qué vergüenza, en donde un papá con sus hijas, ¿cierto? Iba a ver una solicitud de trabajo. ¿Ya? Iban a ver una oferta de trabajo con las niñitas y el papá. Y al final, ¿qué pasaba? ¿Para quién era la oferta de trabajo? ¿Para el papá o para las niñitas? Para las Para el papá. niñas. Para las O niñas, sea, ¿cierto? se suponía que creían que era para el papá y después fue para las niñas. Claro. El papá pensaba que él iba a buscar trabajo, iba a encontrar trabajo ahí, y al final era para las niñitas, ¿cierto? Que el caballero que estaba a cargo de la agencia quería que las niñitas trabajaran con él. Bien, y ahí viene de nuevo el problema del papá que sigue existiendo, ¿ya? Y que es un problema bastante actual, ¿eh? En este momento nosotros podríamos decir que mucha gente cesante, sobre todo las personas que trabajan en hoteles, restaurantes, ¿cierto? Todo eso lo que tiene que ver con el turismo está totalmente abandonado. Entonces, es una realidad desgraciadamente más común de lo que uno piensa. Bien, chicos, hoy día yo voy a pasar materia. Y es que van a tener que estar bastante atentos, ¿ya? Y hacerme todas las preguntas que puedan, por favor. Yo me voy a achicar, quiero verlos a ustedes porque yo voy preguntando cosas. Ustedes saben que si no me contestan, no avanzo. Así que, por favor, y ustedes me tienen que ir diciendo también si bien ven bien la pizarra. Ya, partimos hoy día, estamos a 7 de abril y estamos con nuestro objetivo que es identificar elementos de análisis literario en los textos leídos. Elementos de análisis literario. Ahora vamos a pasar de la comprensión al análisis literario. Para hacer un análisis literario, ¿cierto? Hay que conocer elementos de análisis literario, elementos. Por eso es que dice el objetivo es identificar elementos de análisis literario en los textos leídos. El primer elemento de análisis literario que nosotros vamos a ver se relaciona con algo que yo les he pedido y que les he tratado de explicar y que me han dicho que no entienden, así que espero que quede claro hoy día, ¿ya? Y que es la situación de enunciación. Entonces, título, elementos de análisis literario. Ustedes me tienen que ir diciendo si ven bien, si no ven bien, si acerco la cámara, si alejo la cámara. Aquí los chicos, yo oscurecí la pieza, puse una colchoneta. No sé si se ve mejor o la saco y entra la luz. Gracias. Seguimos. Súper activos. Elementos de análisis literario. El primer elemento de análisis literario que nosotros vamos a ver hoy día va a ser la situación de enunciación. Profesor, lo anotamos, ¿cierto? Sí, tienen que ir escribiendo y vamos a ir, van a ir ahí ustedes también preguntándome, vamos a ir haciendo esquemas, todo el cuento. Entonces, el título para hoy día es Elementos de análisis literario. Y el primer elemento que vamos a ver es situación de enunciación. Profe, Dígame, ¿cuál es el título? elementos de análisis literario. Si no ven, ustedes me tienen que ir diciendo. Sí, no Elementos veo. de análisis literario. El primer elemento, situación de enunciación. Ustedes saben que yo voy a ir haciendo flecha y todo el cuento y después podría dictar algo, pero generalmente hago clases así. Yo no dicto básicamente, voy hablando, voy explicando y voy haciendo flechas. Entonces,
Vamos a partir con mis flechas. Enunciación es enunciar, viene de ahí. Y enunciar es decir, es contar, es narrar. Por lo tanto, la enunciación puede ser oral o escrita. ¿Ya? La situación de enunciación tiene básicamente dos elementos, el emisor y el receptor. ¿Ya? Estos son los elementos de la enunciación. Número 1, emisor. Número 2, receptor. Tienen que estar esos dos elementos cuando yo analizo la situación de enunciación. Eso es lo primero. El emisor va a ser quien entrega el mensaje. Y el receptor es quien recibe el mensaje. Eso fue lo que yo les pedí que me lo mandaran, ¿cierto? El emisor puede tener varias características. A ver, aquí donde vamos, acá. Puede ser anónimo, puede tener un nombre, puede ser una página web, puede ser un colectivo, puede ser una empresa. Tiene muchas variables. Anónimo, pues. Anónimo. Profe, ¿De acuerdo? Ya, disculpa, no tiene otro plumón, lo que pasa es allá, que no se logra captar, es que es como muy clarito. ya. Porfis. Sí, sí, tengo uno negro. A ver, Gracias. vamos a poner acá. Voy a ver. Emisor. Claro, que lo que pasa es que a mis plumones no les queda tinta. Ya los supermercados están cerrados y las librerías. Tengo un feroz problema ahí. Tengo que comprar tinta. Profe, Sí, dice decir, contar, narrar. ¿dónde estás? Decir, contar, Decir, contar, narrar, narrar. etcétera. Narrar, etcétera. Ya, y aquí dije yo que el emisor puede ser. Mira, voy a agrandarlo ahora de nuevo. ¿Individual o colectivo? Lo voy a arreglar. Puede ser individual o colectivo. Para empezar, en individual podemos tener a alguien que es anónimo, ¿cierto? O con nombre. En colectivo puede ser una empresa, ¿ya? Puede ser una página web, ¿qué más había puesto aquí? Ya no me acuerdo. Empresa, página web, ellos podrían ser colectivos. Profe, La palabra colectivo significa varios. profe, ¿Mm? ¿podría mandar una foto de lo que está ahí? Que de verdad no veo nada. O sea, hay algunas ¿Ah? cosas que de verdad que no se Sí, logran déjame captar. terminar el esquema y les mando una foto al WhatsApp. Ok, gracias. Ya. Y el receptor entonces dijimos que es quien recibe el mensaje.
¿Ya? Puede ser una institución también aquí. Puede ser un grupo. Ahí tenemos colectivos. Ya vamos con el receptor entonces. El receptor va a ser quien recibe el mensaje, ¿cierto? Y generalmente el receptor es quien recibe el mensaje. Esta es una posibilidad, lo pueden leer muchas personas. Puede ser, este receptor puede ser especializado o general. ¿De qué va a depender si el receptor es especializado o general? De la forma en que está escrito el tema, el mensaje que se está entregando. Si estamos hablando, por ejemplo, del COVID ahora, pero estamos hablando del COVID en forma científica, va a estar simplemente dirigido a personas de la especialidad. Si estamos hablando del COVID en forma general, lo puede leer cualquier persona y lo va a entender. El otro elemento que entra en la situación de enunciación es el contexto. ¿Ya? Y el contexto se relaciona con los elementos reales que rodean la vida del autor. Elementos reales que rodean la vida del autor. Y aquí vamos a tener época en que vive, educación, Profe, ¿puede Diga, bajar un poco la pantalla? por Que no se ve supuesto. lo que está abajo. Ahí sí. Gracias. Entonces, en el contexto vamos a tener elementos reales que rodean la vida del autor. Época en que vive, la educación que tiene, ¿cierto? Su trabajo. Y ahí llegamos con eso. Y aquí voy a poner, este sería el tercer elemento, el contexto, que está dentro de la situación de enunciación. ¿Ya? Y por último, voy a poner acá el elemento 4, que sería el mensaje que quiere entregar. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Informa sobre el coronavirus. Tiene que ser así breve, chiquillos. Informa, no me tienen que contar la historia sobre el coronavirus. Coronavirus. En el caso del cuento, ¿cierto? Narra la situación de una persona cesante. Narra la situación de una persona cesante. Eso es todo. O narra la situación por la que pasa una familia, ¿cierto? En que el padre está cesante. Pero siempre breve. Voy a sacarle una foto y lo voy a mandar al WhatsApp. Después llega a mi esquema de la situación de enunciación. Entonces, cuando yo diga que me tienen que escribir la situación de enunciación, esto es. Foto, cámara, cámara, cámara. Ya, lo voy a mandar al WhatsApp del tercero A. Tercero medio A. A ustedes no se llama tercero medio A. No me acuerdo cómo le pusieron a grupo de lenguaje le pusieron. Ya. Profe, Dígame, mi amor. ¿usted me puede agregar? Es que no estoy en ese grupo. No sé quién es la administradora. Yo no soy, yo trato de no ser A mí administradora. también, porfa. Yo soy Dígale a la la, compañera. yo soy la mí. La Pero Carolina, envié un link por el grupo y esperé a que todos se unieran, casi nadie se unió.
Voy a Ahora enviar te el están link de rogando. nuevo por el grupo. Ya. Ahí mandé la foto. Carolina, Carolina, tú estás a cargo, ¿cierto? No, yo no. ¿Quién es la que está a cargo? ¿La Constanza? Creo que sí, ella. Pero dijo Ya, que ya iba a mandar el link. ya. En todo caso, para los que están en el grupo de WhatsApp del curso, mandé la foto. ¿Recibieron la foto? ¿Alguien me puede decir? Sí, profe, sí llegó. Ya. Ya, ustedes me dicen cuándo puedo borrar. Profe, Dígame. disculpe que la moleste, Dígame. pero como recién me metí, no me sale la foto. ¿Cómo no me sale la foto? Es que recién me metí al grupo, o sea, recién Ah, ya, ya, me... la mando de nuevo. Sí, porfa. Sí, no hay problema. Espérame, ¿dónde tengo un grupo de lenguaje? No, ya no, ya no. Ahí lo ¿Te llegó? reenviaron. Ya. Está Sí, sí, reenviado, sí. dice. Gracias. Ya, sí, hay 3 más y está reenviada. Ustedes me dicen cuándo terminaron porque yo quiero explicar y verlo en el libro que tenemos, en el cuento que leímos. ¿Terminamos de escribir? No, profe. Ya, gracias por decirme. ¿Cómo vamos? Creo que escribí mucho. Pero si no alcanzamos a escribir, no importa si total está la foto. Sí, pero quiero que lo tengan a la mano por lo menos porque quiero explicar ahora con el cuento. Y vean lo que tienen malo en la actividad que me mandaron. Qué mala soy. Profe, ¿qué dice ahí donde dice emisor al Me lado? entrega el mensaje, o acá, aquí, Ahí, eso. colectivo. ¿Sí? El Ah, emisor ya. puede ser Gracias. colectivo o individual. Si es individual, puede ser anónimo o con su nombre. Si es colectivo, puede ser una empresa, una página web, una institución, un grupo. Igual aquí hay que poner Excel. Vamos a hacer el ejemplo con el cuento Qué vergüenza, así que quiero que lo tengan a la mano para que podamos ir
trabajando esto mismo con qué vergüenza, y de ahí lo voy a hacer bien yo, este mismo esquema con eso, con ese cuento. Para que sepan lo que les pido cuando digo situación de enunciación. Profe, lo último que dice abajo del colectivo. Empresa, página O sea, web, la cuarta me parece que es la institución, grupo, Ya, etcétera. gracias. Ya, mi amor. Ya terminé. ¿Ya terminaron todos o todavía me queda alguien? Yo. Ya. Quiero que escriban porque después yo me voy a poner ahí al frente a explicar. Por eso necesito que escriban. Profe, ¿qué dice ahí donde sale un 4 y dice mensaje? El Y 4, había una punta. ¿qué es lo que Sí. dice? Mensaje, ¿qué es lo que dice? Y después dice, por ejemplo, informe sobre el coronavirus. Voy a poner aquí ejemplo. Escribo ese ejemplo porque el mensaje debe ser breve. No me tienen que contar la historia. Número 1, emisor. Número 2, receptor. Número 3, contexto. Número 4, mensaje. Esos 4 elementos forman la situación de enunciación. Ya, ahora sí. No. Ya, Carolina. La profe, siga. Siga nomás, profe. No, es que quiero que termines porque yo me voy a poner aquí al frente. No, espera un poquitito, un poquitito. Y sí voy a esperar. Y quiero que lo tengan todos, ¿ya? Inclusive, si está en el WhatsApp, vayan mirando el WhatsApp y lo van escribiendo. Ya, yo les voy a contar lo primero que me fijé ahora que estoy revisando sus trabajos. Hay personas que entran a la sala y no ponen atención, ¿ya? Hay personas que están dentro de esta sala ahora y están haciendo otra cosa, no están escuchando lo que yo les explico, y después cuando yo pido los trabajos, no contestan, ¿cierto?, lo que hemos explicado en clase ya. Eso es lo primero que me di cuenta, ¿ya? Hay hasta 5 en las notas acumulativas, y eso que era un esquema. Los correos yo los contesto, yo voy a estar toda esta semana contestando correos y les contesto ahí. Al final de que termine esta semana, la próxima voy a hacer todo un análisis del esquema de habilidades lectoras y lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Basándome en los errores que cometieron. Sin embargo, si van a ingresar a la sala para que les tomen la lista y no van a poner atención, no van a tener, ¿cierto?, las notas que a lo mejor ustedes esperan, porque tener un 5 en la primera nota acumulativa no es muy positivo. Yo he puesto bastantes notas 5. Y eso es simplemente porque cuando yo explico en clase, ustedes están haciendo otra cosa.
o no están, dejan la cámara prendida y se van. Entonces, yo voy a pedirles ahora que pongan atención a lo que yo voy a explicarles del contexto, que es uno de los, o sea, de la situación de enunciación, porque es uno de los elementos que a ustedes les dio trabajo, ¿ya? Y esto ustedes lo saben lo que es el emisor, saben lo que es el receptor, todo eso lo saben, y por eso yo les dije, tienen que poner el emisor, el receptor, el mensaje y el contexto. Ahora lo voy a explicar elemento por elemento, porque lo voy a volver a pedir. Y yo necesito que me pregunten si es que tienen dudas. ¿Estamos de acuerdo? Y las personas Sí. que no están poniendo atención, las personas que dejaron la cámara o la clase, ¿cierto? Y después yo pregunto o mando una actividad con nota, porque yo voy a hacer actividad con nota cada 3 semanas, una cosa así, con nota acumulativa. Y van a haber unas 2 pruebas con nota directa al libro. Y esto lo voy a preguntar en la prueba. Por eso necesito que lo entiendan y lo vamos a aplicar ahora al cuento Qué vergüenza. Entonces, ya. Situación de Profe, enunciación. antes, ¿qué dice la 4? Profe, ¿qué dice la 4? En la 4 dice mensaje. Pregunta. ¿Qué es lo que dice? Esa es la pregunta que me tienes que responder tú en el mensaje. Y yo puse un ejemplo, informa sobre el coronavirus. La situación de enunciación se refiere a todos los elementos, por eso es una situación, ¿cierto?, que forman parte del texto. Y los elementos que forman parte del texto son estos 4. Tiene que haber un emisor, que es la persona que entrega la información. Tiene que haber un receptor, que es la persona que lee, escribe, escucha, ¿cierto?, este mensaje. Tiene que haber un mensaje, obviamente, porque tengo algo que decir. Si no, no digo nada, no hago un texto. Y tiene que haber un contexto que es un elemento de análisis externo a la obra, ¿ya? Pero que me hace a mí ampliar mi visión sobre lo que está escribiendo el emisor. Ustedes me tienen que ir preguntando, acuérdense. Entonces, cuando yo pregunte situación de enunciación, me tienen que decir, en primer lugar, si es oral o escrita. En segundo lugar, si es un emisor individual o colectivo. Si es individual, si es anónimo o tiene nombre, tienen que escribir el nombre. Y si es colectivo, poner la página web, o Empresas El Mercurio, no sé, o Colegio Paumayén, eso es colectivo. Y ahí tenemos listo el emisor. El receptor, voy a necesitar que en el receptor me diga si está dirigido a un grupo de especialistas o a un público general. ¿A cuál de esas 2 posibilidades? Grupo especializado o público general. En tercer lugar, en el contexto, me tienen que explicar en qué época vive este emisor. Siglo XX, siglo XXI, 1940. ¿Qué educación tiene? Generalmente aparece ahí, estudia en la Universidad de Chile, hizo tal posgrado, ¿ya? ¿Y en qué trabaja? Siempre aparece que es profesor o que es ingeniero, ¿cierto? Cuando hablamos del señor Massa, ¿cierto? Él es astrónomo. Nicanor Parra era escritor, pero era profesor de física y trabajaba en una universidad en Estados Unidos porque tuvo un doctorado en física, Nicanor Parra. Entonces, todo eso influye en su escritura también, de una u otra forma. Y por último tenemos el mensaje. El mensaje es, ¿qué es lo que me está transmitiendo este emisor? Y eso debe ser breve. La importancia de la amistad, la importancia de la familia, la importancia del trabajo. Con eso es suficiente, no me tienen que contar toda la historia, para nada. Esto es un esquema, es un orden que se sigue. Entonces, yo lo voy a aplicar ahora a el texto. ¡Qué vergüenza! Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, van a poner ahí ustedes actividad.
la van a hacer conmigo, aplicar en el texto. Qué vergüenza. Con dos puntitos en la U. Los elementos de la situación de enunciación. Elementos de la situación de enunciación. Ya. Profe, no se ve lo que está escribiendo. Pero no sé por qué está muy chico, porque la cámara no lo No, ve. es que la cámara está abajo. Ahí, Sí. ya. Entonces, vamos a poner primero. Tipo de texto, ¿es oral o escrito? Escrito. Escrito. 2. Emisor, ¿individual o colectivo? ¿Es un emisor individual o colectivo? Individual, la autora, ¿o no? Muy bien, individual. ¿Cómo se llama la autora? Vean en su libro. Paulina Flores. Paulina. Paulina Flores. Paulina Flores. Número 3. Receptor. 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 Ahí sí. ¿Este texto está para un grupo, para un público especializado o para un público en general? Público en En general. general. Público general. Público general. Número 4. Contexto. Después venía el contexto, ¿cierto? Y el final el mensaje. ¿En qué época vivió la Paulina? Ahí dice, yo se los mandé inclusive al WhatsApp. ¿Ya? El contexto, entonces. Paulina Flores estudió en la Universidad de Chile. Estudió literatura. Vive en el siglo XXI. Obtuvo un premio. Todos esos datos podemos tener de ella leyendo ese espacio que yo les mandé. Y número 5, mensaje.
Podríamos decir aquí, importancia del trabajo. También esa podría ser una posibilidad. Otra podríamos decir, ¿cierto? Efectos de la cesantía o consecuencias de la cesantía. Consecuencias de la cesantía. Profe, ¿qué dice el contexto? Dice, Paulina Flores estudió en la Universidad de Chile, estudió literatura, vive en el siglo XXI, obtuvo un premio. Profe, Dígame. ¿usted le podría sacar una foto? Ya, ya, ya. So, please. Oye, Es que voy a... no, me tengo malo mi internet, entonces se ve todo borroso. Sí, hija, por supuesto. ¿Cómo no voy a poder? De poder se puede. Ya. WhatsApp. Se fue, tú me dices. Sí, llegó. Gracias. ¿De qué, hija? Entonces, esto es lo que yo les pido cuando digo situación de enunciación. Muy complicado. No. Ni siquiera a veces es necesario, ¿cierto? Eh, yo puedo leer una vez el cuento en general y puedo hacer todo este análisis. Es mucho más complicado el esquema de habilidades lectoras que la situación de enunciación. ¿Por qué lo hice yo y no le pedí a ustedes que me ayudaran? Porque yo quiero que tengan un ejemplo claro de cómo se hace. Porque cuando yo les pida a ustedes que hagan un trabajo con la situación de enunciación, ya tienen un ejemplo aquí totalmente ordenado. Por eso lo hice yo. Así no me pueden decir, profe, usted nunca lo explicó, nunca dio un ejemplo. No, aquí está. Profe, este trabajo hay que enviarlo otra vez. Nada, nada me tienen que enviar. Esto es materia que estamos pasando en clase. Una vez que yo les avise, me van a mandar un trabajo. Este fin de semana no tienen que hacer nada de lenguaje, Ya, solamente profe. esta clase. Por eso me interesa que en clase lo hagan bien y me pregunten. Una vez que yo haya pasado las tres cosas que tengo que pasar de análisis literario, recién ahí voy a poder pedirles un trabajo, porque estamos con materia. Y como ya hemos leído varios textos, vamos a irlos aplicando a esos textos. Quiero saber si hay consultas. De ahí voy a borrar y vamos a pasar al segundo elemento de análisis literario. Este es el primero. Profe, ¿vamos a pasar el segundo elemento hoy día? Pero que sí, por lo menos a empezar. Ah, ya.
¿Puedo borrar? Sí. Ya. Vamos con el segundo elemento. El segundo elemento es, o se llama, interpretación literaria. La interpretación literaria se hace después de que yo he leído el texto y después de que lo he analizado en el esquema de habilidades lectoras. Entonces, se realiza después de dos puntos. Leer el texto. Analizar el texto. Y nosotros analizamos el texto cuando completamos el esquema de habilidades literarias. Completar esquema de habilidades literarias. Ahí estamos analizando. Esquema de habilidades literarias. Y después vendría entonces la interpretación. ¿Qué es la interpretación, chiquillos? Es darle un sentido a lo que yo leí. Eso es. Y por eso es tan difícil darle un sentido a lo leído. Eso es interpretar. Profe, ¿Ya? ¿puedo enviar una foto de eso? Ah, Pero es que no se ve bien. ya. Gracias. ¿Cuál es el problema? Déjame terminar primero. La interpretación, chiquillos, es personal. Ay, yo no sé cómo ponerlo aquí. A ver, la interpretación es personal. Aquí vamos a poner una flecha. Es personal. Y está influida por nuestras experiencias. Por eso yo puedo estar de acuerdo con la interpretación que se le da a un texto o no. Y por eso también es que hay muchas interpretaciones de un mismo texto, porque depende de la experiencia de las personas. ¿Qué hora es? Ya, alcanzamos. A pesar de eso, a pesar de que es personal y que está influido por nuestras experiencias, hay un esquema que hay que seguir para hacer la interpretación literaria. No es tan subjetiva como yo quisiera, ¿ya? Porque aunque sea personal y esté influida por mis experiencias, debe seguir un orden. ¿Puedo borrar?
¿Puedes sacar la foto? Sí, estoy en eso. Estoy trabajando para ti, no te preocupes. Ya, gracias. Estoy trabajando, estoy en eso. Ahí se fue. Grupo de lenguaje, ¿llegó o no? Sí, profe, Sí, profe, ya llegó. Ya, llegó. Gracias. ¿Quién no está en el grupo de lenguaje ahora? La idea es que esté todo el curso ahí. Entonces yo voy a escribir ahora los elementos básicos de la interpretación literaria. ¿Ya? Voy a tratar de sacar una flecha hasta acá abajo. Supongo que eso lo podrán escribir y no necesitaré mandar las fotos, ¿cierto, chiquillos? A ver, ¿dónde lo puedo poner? Voy a esperar para que borrar un poco y hacerlo más arriba. Ya. Voy a ponerlo acá. ¿Me están siguiendo? Ustedes lo escriben abajo. Si no, va a quedar muy lejos. O acá no, acá. Acá abajo nomás. Estructura de la interpretación literaria. Estructura de la interpretación literaria. Primero, como yo les decía, leer. 2, analizar. ¿Ya? Fíjense lo que dice la 3, relacionar con el contexto. Relacionar con el contexto. Y por último, interpretar los elementos simbólicos. De esa estructura, lo único que ustedes no saben es interpretar elementos simbólicos. Porque leer lo hacemos, ¿cierto? Analizar lo hacemos con el esquema de habilidades. Relacionar con el contexto, les acabo de mostrar el contexto. Y lo que nos quedaría pendiente es interpretar elementos simbólicos. Eso es lo único que nos saben para interpretar una obra literaria. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Por supuesto, mi amor, no hay problema. Usted me dice si queda bien o no. La próxima clase voy a explicar lo que tiene que ver con la interpretación de elementos simbólicos y vamos a hacer la interpretación literaria de Qué vergüenza o de Casa Tomada, que son 2 lecturas que hemos hecho. Quiero saber si hay consultas. Profe, ¿qué dice en el Diga. último punto?
En el 4. Interpretar elementos simbólicos. Gracias. Interpretar elementos simbólicos. Chicos, nosotros con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos trabajado hasta el momento, vamos en el punto 4 de la interpretación. Eso es harto. Hasta el punto 3 lo saben hacer perfectamente. O por lo menos deberían saber hacer. Más consultas que haya. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Si yo pasara a la interpretación de elementos simbólicos sería demasiado rápido, por eso lo voy a dejar pendiente. Así que la próxima clase lo vamos a trabajar, ¿ya?